Con cada una de nuestras vidas, amén. Y hoy es noche especial, primer domingo del mes de octubre, amén. Primer domingo del mes de octubre, estamos celebrando Santa Cena del Señor, no sin antes compartir una pequeña meditación de la palabra, libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28, amén. Lucas capítulo 9, versículo 28, amén. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos regala, amén, por este lugar donde podemos alabar, adorar al Señor. Si usted conoce las alabanzas o adoración, puede cantarlas; si no, puede orar al Señor, puede tomarse un tiempo de comunión con el Señor en este día especial que Dios nos ha brindado. Estamos en el mes de octubre, mes del Día de la Madre también. Nosotros hemos propuesto en nuestro corazón celebrar el Día de la Madre 18 de octubre, creo que es el Día de la Madre, amén. Y vamos a estar celebrando acá en la iglesia. Sería el domingo que viene, no, el otro domingo sería. Entonces el domingo que viene no, sería el otro domingo, para compartir acá una comida a la canasta entre todos juntos, amén. Y entre también los hermanos que están cumpliendo años en el mes de octubre. Entonces, de aquí a 2 semanas vamos a estar celebrando, vamos a celebrar ahí, vamos a estar el cumpleaños de Masco con todo, amén. Ayer no lo pudimos festejar, también está el cumpleaños de nuestra hermana Luján, el 18 de octubre. Entonces vamos a celebrar, vamos a compartir una torta, ya que parece que se retrasa unos días más todavía el casamiento. Entonces vamos a festejar igual el Día de las Madres, vamos a ponernos todo con eso, amén. Pero el casamiento sale o sale, de alguna forma va a salir, pero se retrasa de unos días. Entonces, en el mes de octubre, 18 de octubre, domingo 18 de octubre, vamos a tener una reunión especialísima del Día de la Madre. No el domingo que viene, sino el otro domingo. Vamos a compartir una reunión especial, vamos a estar orando por las madres, bendiciendo a las madres, orando, una reunión especial. Y luego compartimos algo todos juntos, y ya que estamos, celebramos los que cumplen años en este mes. Amén, que creo que hay un par, yo no sé si me olvido de alguno. Está Majo, está nuestra hermana Luján, no sé si hay alguien más en octubre, amén, aunque sea fines de octubre, ¿no? Bueno, entonces celebramos el cumpleaños de ella, amén. Y si hay alguien más, ¿quién? ¡Ah, ahí está, Verito! ¡Grande, Vero! Ahí está, vamos. Con Vero también vamos a celebrar el cumpleaños entonces. ¿Qué día es, Vero? 26, bueno, está, 18... El 7 de octubre, bueno, vamos a celebrar, si ustedes 18, vengan hermanos, vamos a compartir acá algo, y vamos a tomar unos jugos, unas gaseosas, que está haciendo un calor terrible ya, pero vamos a celebrarlo en Dios, y vamos a celebrar el Día de las Madres. Ya nos estamos lanzando para este fin de año, vamos a estar orando por todas las cosas, y por todos aquellos proyectos que se van a estar largando en estos días también, pero sí vamos a celebrar el Día de la Madre, amén. Libro de Lucas capítulo 9, versículo 28. Si lo tiene usted por ahí en su Biblia, Nuevo Testamento, libro de Lucas 19, libro de Lucas capítulo 9, 28, amén. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de Pedro, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron por aquellos días, y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén, hasta aquí la palabra del Señor. Nosotros, uno de los misterios de Jesús que Él tiene, es que el Señor Jesús, aparte de ser, Él es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Nosotros creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Él es eterno, Él es la palabra, Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de los cielos y de la tierra, el unigénito Hijo de Dios. Pero en su ministerio terrenal, aquí en la tierra, el Señor Jesús tenía 2 naturalezas. Una era su naturaleza de ser Hijo de Dios. Él era divino, Él era Hijo de Dios, ¿no es cierto?
pero aparte de ser hijo de Dios, él también se hacía llamar de una forma y de una manera especial. Usted lo va a encontrar en la Biblia, en el secreto, donde decía: yo soy el hijo del hombre. El hijo del hombre ha venido aquí, yo soy el hijo del hombre, y hablaba siempre el nombre del hijo del hombre. Porque aparte de ser hijo de Dios, él era hijo nacido de un varón y de una mujer. O sea que Jesús tenía dos naturalezas en su ser. Era una naturaleza humana y una naturaleza divina, una naturaleza santa. Eso es un misterio, no me pregunte cómo ni de qué manera, no se sabe bien, pero de esa forma es que Jesús nació a la tierra y emprende su ministerio terrenal aquí. Es decir, el Señor, cuando viene a la tierra, Él es Dios, Él es hijo de Dios, en Él estaba todo el poder y toda la autoridad. Pero cuando Él viene a derrotar al diablo, a Satanás, a la muerte, al adversario, todo lo que tenía sumido a este mundo bajo sus garras y bajo su principado de maldad, Jesús no viene como Dios. Él viene como el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús ya lo había derrotado a Satanás en los cielos. Dios ya lo había derrotado y lo había expulsado desde los cielos. Ya le ganó como Dios. Cuando viene Él como hombre, viene como un ser humano. Nace un niñito de su mamá, de la Virgen María, ¿no es cierto? Y se cría como un hombre común, sin utilizar su poder y su autoridad de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, viene a vencer al diablo como hombre, como ser humano. De esa forma es que Él viene a vencerlo. Él no utiliza su divinidad que Él la tenía. Si quería, Jesús se levantaba como Dios y mandaba millares de ángeles y lo corría al diablo. Por eso es que el diablo, Satanás, se lanza en un ataque y dice: acá le gano. Porque cuando él lo ve, el misterio más grande que tiene ahí el diablo es que él lo ve y ve a Dios encarnado en Jesús. Lo ve en un hombre, lo ve vulnerable, lo ve con sus manos. Jesús comía, Jesús se cansaba, Jesús dormía, y viene en esa forma a derrotarlo. ¿Para qué? Para darle la victoria al hombre, a la humanidad, a través de él, como el Hijo del Hombre. Él, siendo Hijo de Dios, se hizo Hijo del Hombre, para que nosotros, siendo hijos de los hombres, seamos hechos hijos de Dios. Amén. Ese es el misterio de Dios. Ahora, Él vino en esa forma y lo derrota el diablo en esa forma. Ahora Él viene santo, puro, como nacido del segundo Adán, ¿no es cierto? Por eso es que es formado y engendrado por Dios en otro misterio de lo que es la divinidad. Pero en el Señor Jesús estaban todos los dones, todos los ministerios, todos los talentos. Él se levanta como un hombre, como un varón de Dios y como un siervo de Dios, aparte de ser divinamente, ¿no es cierto? Pero Él se levanta como hombre. Como hombre, Él tenía todos los ministerios en su vida, tenía todos los talentos, todos los dones naturales, los dones espirituales. Es decir, en Él estaba el don de discernimiento, el don de palabra, el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad. Todos los milagros estaban envueltos en Jesús. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, como podemos ser cualquiera de nosotros. Amén. Y en Él estaban todos los dones y todos los ministerios. Cuando se acrecienta y se precipita hacia el final de los días, donde el Señor tiene una misión. La misión del Señor y la visión del Señor siempre fue el Calvario. Su rumbo, su nacimiento y su ruta siempre fue hacia el Calvario y siempre fue hacia la cruz. Pero en su humanidad y en su naturaleza, Él, cuando comienzan los últimos tiempos, es donde Él, por el espíritu de revelación que Él tenía, comienza a comprender todo aquello lo que significaba. Porque si bien Él sabía que Él iba a la cruz, era un misterio. Ni el diablo lo sabía, ¿no es cierto? Si no, no lo hubiera crucificado. Pero era un misterio. Entonces, cuando Él comienza a tener revelación de eso, Él comienza a darse cuenta, como hombre, de lo que significaba la cruz, de lo que iba a ser ese camino, de entender más o menos lo que iba a ser el sufrimiento, de comprender aquellos clavos, aquellas cosas que iban a suceder. Y Él comienza en los últimos tiempos de ministerio, ¿no es cierto? Él a los 33 años más o menos muere. Entonces, durante su juventud y cuando Él se lanza en los últimos días de su ministerio, es cuando Él comprende por revelación del Espíritu ya cabalmente el plan de Dios. Esa comprensión de Jesús, de lo que iba a ser el plan de Dios, de lo que era el plan de Dios revelado a Él por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por el don de discernimiento, Él hace sobre Él una presión tremenda, una presión humana como hombre, que seguramente debe haber sido difícil de soportar. Cuando la Biblia habla, porque Jesús en cualquier momento, usted tiene que saber, mi hermano, que en cualquier momento que Él decía, me vuelvo, doy un paso para atrás,
nuestra redención no tenía cabida. Amén. Él tenía la libertad de decisión. Nada impedía que él dijera, me bajo de la cruz, o no voy hacia la cruz, o me vuelvo para atrás, o no emprendo eso. Pero él, por amor a vos, porque te amó a vos y me amó a mí, él siguió hacia adelante. Él dijo, es terrible, es tremendo. Él solamente debe haber sabido lo que significaba a él esa presión. Y él en los últimos días, encima nadie lo comprendía, nadie lo entendía. Entonces cuando él lo comparte a los discípulos no entendían nada. Él decía, vamos a ser vituperado, el Hijo del Hombre va a ser castigado, y he tenido deseos de cuando él toma la Santa Cena. Ellos no sabían que iba a ser la última cena. Dice, cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes. El Señor ya entendía lo que iba a pasar, él ya lo sabía, pero no era comprendido y los ojos de ellos estaban velados. Luego ellos entienden el porqué de lo que iba a suceder. Ahora, toda esta presión tan tremenda que en un momento también el Señor dice, Señor, le dice a Dios, Dios Padre, si quieres, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. Mas no se cumpla mi deseo, sino hágase tu voluntad. Entonces él dice, si no hay otro remedio, voy a tener que enfrentarlo. Pero ese es nuestro Señor Jesús. Entonces cuando Él comienza en los últimos tiempos ya a tener toda esa revelación, comienza a hacer una presión sobre su vida que el Señor solamente tiene que haber sabido. Debe haber sido bastante insoportable y bastante fuerte, siendo Dios, siendo lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de gloria. En cualquier momento podía desistir si él quería, y con eso jugaba el diablo, ¿no es cierto? Con que él desista, con que él se rinda, con que él se vuelva para atrás. Pero él comienza a entender eso. Sin embargo, para los últimos días de Jesús, antes de que el Señor vaya hacia la cruz del Calvario, 40 días antes, Dios prepara, 40 días antes de la Pascua. Por eso es que los católicos suelen celebrar la Cuaresma. No sé si usted algún día lo escuchó, ellos celebran la novena. La novena es 9 días antes de una celebración religiosa de ellos. La Cuaresma es 40 días antes de la Pascua. Porque aparentemente, 40 días antes de la Pascua, 40 días antes de que el Señor vaya a la cruz del Calvario, ocurre un hecho trascendental, un hecho único en la historia que nunca se había visto, ni se había imaginado en la Biblia, ni ningún profeta lo vivió, ni Jesús hizo un milagro semejante, ni después en la Biblia se ve, y no creo que en la historia haya registro de algo que sucedió ese día. El andar con Jesús es un andar milagroso. Dios nos lleva de una vida abundante a una vida abundante. Dios nos lleva a una vida de bendición. El andar con Jesús era días de milagros, días de bendición tras bendición. Y en eso va otra cosa, ¿no es cierto? Porque mi pastor solía decir allá en Mar del Plata, Dios siempre es más grande. Y Dios siempre tiene más. Entonces él siempre fue un pastor revolucionario en su época, ¿no es cierto? Él se partió, ahora está con el Señor. Pero en su época él decía, Dios siempre tiene más. Y nosotros a veces, dentro de los discípulos, se habían tenido 2 años y medio, más de 2 años y medio, de ministerio con Jesús. Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, hablaba como nadie había hablado, multiplicaba panes, multiplicaba peces, era milagro tras milagro, y eran días normales donde la gente le seguía en multitudes, donde todo se movía, y llega un momento que todo ese mover de milagros se hace un poco normal, ¿no es cierto? A veces nos pasa a nosotros, a mí me venía a la memoria, ¿cuántas veces? Hay gente que ha cruzado acá por la iglesia y ha venido una sola vez a la iglesia, ha venido por primera vez. Y muchas personas de acá han venido por primera vez, sin ser cristiano, no sé, ni siquiera entregado al Señor ni nada. Y venían y decían, se siente Dios está aquí, decían ellos, no sabían ni lo que era, Dios está aquí. Y lloraban, a veces se quebrantaban, a veces temblaban, tenían miedo de pasar al púlpito. Y a veces nosotros, cuando estamos en la iglesia, cuando pasa un tiempo en el Señor, nosotros estamos acostumbrados a ver los milagros, a ver las sanidades, a sentir el toque del Señor. Es normal sentir una alabanza, una adoración, como ella sintió. Es normal sentir la presencia de Dios en la palabra y todo. Y muchas veces cuando hay cosas, ¿no es cierto?, nosotros a veces llega un tiempo hasta a veces que nos acostumbramos. Y lo que ellos estaban viviendo eran milagros de Dios. Pero Dios nunca quiere que nosotros nos acostumbremos, sino que Dios siempre tiene más. Amén. Entonces, aunque nosotros vivamos, tenemos que saber que el mundo no vive así como decía nuestra hermana. La gente no era normal eso era sobrenatural. Y Dios tiene para sus hijos cosas sobrenaturales. Nosotros estamos proclamando en este año, ¿no es cierto?, que vamos a recuperar lo perdido y multiplicar lo que Dios nos dio, como dice la canción. Hemos proclamado para este fin de año un fin de año en gloria. Y nosotros el año pasado lo terminamos en bendición. Este año en invierno vio la gloria del Señor aquí en esta iglesia, ¿no es cierto?, donde había gripe, había desastre, el mundo entero andaban con barbijo y todo, y nosotros acá vimos la gloria de Dios y el Señor se manifestó tremendamente. Después de que pasa eso, uno muchas veces dice, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Y muchas veces llega el momento donde uno se desanima o dice, bueno, y ahora no, hasta fin de año. Sin embargo, lo que dice la Biblia es que Dios siempre tiene algo más.
Y el vino nuevo, el vino mejor, Dios le pone al final de la fiesta. Entonces este fin de año, si nosotros vivimos para invierno, días gloriosos, para fin de año vamos a vivir días más gloriosos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, esta es la iglesia del Señor. Porque el Señor Jesús siempre tiene más. Él siempre te sorprende. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso cuando ellos se van, por eso uno diga, yo me quedo con esto nomás. Estás viviendo días sobrenaturales. El mundo no vive así. Pero además de eso, Dios tiene más todavía. Entonces ese día, un día común, normal, había sanado cantidad de enfermos, tal vez había hecho muchas obras, mucha gente se había arrimado, tal vez el Señor había dicho una palabra que nunca antes habían ellos escuchado. Era un día tremendo, de gloria, nuevo en Dios, pero común, como el que ellos vivían todos los días. Y como era un día común, se fue con sus discípulos, tal vez comió, descansó un rato, y después le dice a sus amigos, como era un día común, Jesús acostumbraba a orar en las noches, y él se va hacia el monte a orar. Y como era común, le dice a sus amigos, Pedro, Juan y Jacobo, amigos, acompáñenme, vamos a ir al monte a orar si quieren acompañarme. Y van y lo acompañan al monte a orar, como era común, como era natural, hasta ese momento era normal todo eso. Sin embargo, yo esta palabra nunca la utilizo desde arriba del púlpito, pero yo personalmente siempre le digo a la Yoli, porque por ahí alguno por ahí no la entiende y piensa que significa algo malo, pero yo siempre digo, lo que pasa es que Jesús es un capo, Jesús es el mejor, Jesús a mí me fascina, porque dice la Biblia que cuando ellos se van al monte a orar, como era costumbre, Pedro, Juan y Jacobo eran los siervos de Dios y oraban tremendamente, seguro. Pero siempre Jesús le ganaba, oraba un poco más. Dice que cuando ellos estaban ya rendidos del sueño, dice que Jesús seguía orando. Porque en Jesús estaban todos los ministerios. Él es el intercesor por naturaleza. Si nosotros oramos tremendamente, Él oraba más todavía. Él es tremendo. Y yo a veces yo decía, entre los misterios de Dios, ¿qué será lo que le decía Él a su Padre? ¿Qué sería lo que oraba Jesús? Yo decía, ¿qué sería esa oración, no? Qué bárbaro. Bueno, ese es un misterio del Señor. Pero entre eso que estaba día común, día normal de oración, ¿no es cierto? Estaban los discípulos y ellos estaban cabeceando, ¿no? Como algunos que por ahí se arrodillan a orar y por ahí se cabecean. Pero estaban ahí, los discípulos también lo hacían. Y en eso se le ponen los ojos parados grandes porque ven que Jesús, que estaba arrodillado un poquito más allá orando, ven que sus vestidos comienzan a emblanquecerse, comienzan a volverse bien blancos, blancos, hasta relucientes. Luego dirían, porque los tres evangelios lo relatan, diría Pedro, tanto que no creo que ningún lavandero en el mundo pueda llegar a limpiar un vestido tan blanco como ese. Tan blanco que sus vestidos comenzaron a relucir, comenzó a resplandecer. No solo sus vestidos, ¿te imaginas? Como se pusieron ellos, no solamente sus vestidos, su rostro comenzó a brillar, comenzó a resplandecer su rostro. Y ocurre algo que nunca antes había ocurrido. Dice que su rostro se transfiguró. Era Jesús, estaba ahí orando, pero su rostro, por eso es que nunca había ocurrido esto, además no hay registro en la Biblia que haya ocurrido. Cuando Moisés cruza cerca de la gloria de Dios y se arrima a Dios, dice que la gloria de Dios tiene un impacto tan tremendo sobre Moisés, que Moisés, el rostro le brillaba, su rostro brillaba. Ahora, el rostro de Moisés seguía siendo el rostro de Moisés, no cambió su rostro. En este caso no solamente que brillaba, que estaba resplandeciente, sino que se transfiguró el rostro de Jesús. Por eso se llama el monte de la transfiguración. Aunque nosotros sea muy difícil intentar comprenderlo, es la misma palabra que se utiliza, está escrita del griego, del original griego. Lucas escribe que su rostro tuvo una metamorfosis. Es la misma palabra griega que nosotros utilizamos hoy en día. Yo no sé si conoce usted los gusanitos, esos que comen las hierbas y los pastitos. Llega un momento que esos gusanitos se meten en una crisálida, se meten en un capullo y luego sufren una metamorfosis. Y ese mismo gusanito que estaba en ese capullo, de pronto sale de nuevo, es el mismo gusano, pero no tiene nada que ver con el que entró ahí, lo que sale para afuera. Sale con alas, sale una mariposa de bellos colores y sale volando. Es el mismo gusanito, el mismo que entró ahí, ¿no es cierto? Sufre una metamorfosis. Es el mismo, pero totalmente distinto. Eso es lo que le pasa al Señor Jesús. Era Jesús, no cambió, no fue el otro. Era Jesús el que estaba ahí. Lo que Él sufre es una transformación y una metamorfosis en todo su cuerpo. Sufre una transfiguración. Cuando nosotros tenemos que ver en la palabra, la Biblia dice que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario vida eterna para cada uno de nosotros. Ya alguna vez lo hemos compartido. Y para nosotros sería imposible obtener vida eterna por medios naturales, pero el Señor obtuvo vida eterna para cada uno de nosotros. Por eso era tan importante que el Señor Jesús vaya a la cruz del Calvario al vencer al enemigo. Y cuando Él se va a la cruz del Calvario y vence al enemigo, Él se levanta como vencedor. Y el cuerpo que Él tiene y la victoria que Él tiene un cuerpo regenerado, un cuerpo que se levanta de la muerte, un cuerpo que
que vence al infierno, que vence al diablo, que la muerte no le hace nada, a mi cuerpo, este cuerpo que yo tengo hoy en día, la muerte me mata. La muerte a cualquier persona le mata. Pero el cuerpo regenerado que compró el Señor Jesús para nosotros es un cuerpo de gloria, es un cuerpo en gloria y en bendición. Luego Pablo diría, ¿no es cierto?, que sería que lo que Dios compró para nosotros, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. ¿En qué? En gloria. Vamos a volar hacia los cielos. El cuerpo del Señor Jesús podía volar, podía atravesar cosas. Ya no comía, ya no tenía, podía comer, ¿no es cierto? Pero no tenía necesidad de comida. No estaba inserto en un cuerpo. No le dolía ese cuerpo que compró el Señor Jesús. Ese cuerpo en gloria que el Señor compró para cada uno de nosotros es el cuerpo que vamos a vivir eternamente. Es el cuerpo que el Señor compró para la vida eterna de cada uno de nosotros. Y aquellos que tenemos fe, que creemos en la esperanza y sabemos que hemos visto algunos de nuestros familiares, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi pariente, y vos lo viste achacadito así, y partió con el Señor, vos sabés que esa persona está resucitado en gloria y tiene un cuerpo bendecido. Ya no tiene achaques, ya no camina agachadito, ya no tiene anteojos en su vida. Y si tal vez tenía artrosis y caminaba más o menos, y vos le veías a tu papá que servía al Señor, y vos decís, y está, y dijiste, y partió con el Señor. En los cielos, Él tiene un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo bendecido, un cuerpo nuevo. Eso fue lo que compró el Señor para cada uno de nosotros. No es cualquier cosa. Por eso, este cuerpo, no importa que se deshaga, no importa que muera, este es un grano desnudo que cae en tierra y muere, pero nace una planta que es distinta. Eso es lo que el Señor compró. Ahora, cuando el Señor tenía que comprar eso, Él tenía que ir a la cruz del Calvario para hacer eso. Él tenía que ir a la cruz del Calvario. Sin cruz no había resurrección de muertos. Sin cruz no había victoria para cada uno de nosotros. Pero el Señor fue a la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabés lo que hizo el Señor Jesús? ¿Lo que hizo Dios con el Señor Jesús? Dios se manifestó en gloria sobre su vida. ¿Por qué le da la transfiguración? ¿Por qué hace eso ese día? Un milagro que nunca... ¿Y sabes para quién era el milagro? Era para Jesús. Era para Jesús. Por eso la vez pasada venía la palabra de nuestro hermano Daniel también, que decía, cuando Dios te da una profecía, hoy hubo profecía, cuando Dios te da una profecía dice, vas a conquistar, vas a desbaratar ejércitos, Dios te va a transformar a tu familia, vas a bendecir, vas a impactar a todo corriente. No sé lo que el Señor te dice a vos, pero cuando el Señor te dice eso, no quiere decir que vos te quedes sentado. Lo que Dios te muestra es la victoria que viene por delante. Es no bajes los brazos. Mirá la bendición. Eso es lo que el Señor le hizo sentir, lo que le hizo sentir Dios a Jesús era, mirá, vas hacia este cuerpo, vas a vencer, vas a ganar, esto es lo que vas a lograr, no te detengas. Luego pasó, ¿no es cierto?, el milagro, Jesús seguía en su cuerpo y tuvo que seguir hacia la cruz y tuvo que avanzar. Luego Él logra y Él vence. Pero ¿qué es lo que le muestra el Señor? Aquello que iba a venir. No es para quedarnos. ¿Por qué el Señor te muestra profecía? ¿Por qué el Señor te habla? ¿Por qué el Señor viene y te dice, no es que, ay, bueno, y ya logré, ya dice el Señor dice que tu marido se va a convertir, o dice, ay, ya se convirtió. No, pues seguí adelante. Lo que el Señor te dice es lo que viene por delante, no te quedes sentado, seguí avanzando, porque eso es lo que viene por delante. Jesús no se tenía que quedar sentado, porque después estaba Pedro y Juan y Jacobo y dice, hagamos unas enramadas, quedémonos acá. No, eso es una manifestación de la gloria de Dios. Luego abajo había que seguir batallando contra el diablo, luego abajo había que seguir hacia la cruz, había que avanzar, pero la victoria está asegurada para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, sí. Y si quiere dar un aplauso al Señor también. Entonces ven que somos esperanza en luego. Por eso es que el Señor Jesús ese día sufre esa transformación y le muestra a Dios lo que iba a hacer. Por eso Dios te va a mostrar cosas que Él va a hacer con tu vida, cosas que Él va a manifestar. Otra de las cosas tremendas que ocurre ese día es que el Señor Jesús, que los discípulos que estaban alrededor de Él miraron y vieron que había dos personas que se acercaron. Dos cositas más comparto, luego vamos a compartir la Santa Cena. Pero entender aquella victoria que el Señor tuvo para cada uno de nosotros. Habla de la misericordia y de la gracia del Señor. Dice la Biblia que en Jesús estaba toda la palabra, toda la Biblia, estaba todo el Antiguo Testamento de aquella época y el Nuevo Testamento también, ¿no es cierto? Pero en aquella época se conocía el Antiguo Testamento y se definía por la ley y los profetas. Moisés simbolizaba la ley y los profetas simbolizaban Elías. La ley y los profetas estaban resumidas o compenetradas en Jesús. Por eso aparece Moisés y Elías ese día ahí con él. Y estaban charlando, estaban conversando con Jesús. ¡Wow! Yo digo, qué tremendo, ¿no? Estaban conversando y Elías y Moisés. Yo creo que Pedro eso no sabían ni quiénes eran los que estaban ahí, ¿no es cierto?
No estaban con cuerpos glorificados, estaban en bendición, porque todavía ellos no fueron recibidos en cuerpos glorificados. Pero el primero es Jesús, el primogénito es Jesús, y hacia allá vamos nosotros, amén. Pero estos hijos de Dios que estaban ahí en ese lugar y que estaban hablando con Jesús, y que estaban conversando con Jesús, hablaban de su partida hacia Jerusalén, de los momentos que iban a vivir, de las cosas que iban a pasar. Y eso habla de lo grande que es el Señor, y de que la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él la quiere compartir con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que cuando están en el día de la resurrección de los muertos, dice que el día que resucita el Señor, un ángel remueve la piedra, se sienta arriba, luego ese ángel se va. Pero luego cuando vienen las otras mujeres, había dos varones que estaban parados, que las mujeres lo ven, y son los que dicen la famosa palabra: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, ha resucitado. Ese era nuestro Señor Jesús. Y los que hablaban, los dos testigos que estaban ahí en ese lugar, probablemente algunos creen que haya sido Moisés y Elías, ¿no es cierto? Luego cuando el Señor parte hacia las nubes en gloria, porque luego Él vence a la muerte, su cuerpo es regenerado, primicia de los muertos. ¿Cómo seremos nosotros como Él fue transformado? Asciende a las nubes, asciende en gloria, ¿no es cierto?, en nubes hacia los cielos. Dice que los varones lo miran, los israelitas, y hay dos testigos que se paran a los costados atrás y le dicen: varones, hermanos israelitas, ¿por qué miráis hacia los cielos? Así como le habéis visto ir, un día Él volverá a venir en las nubes. Esos dos testigos también se cree que pueden llegar a ser Moisés y Elías. Luego, para los últimos tiempos, para el tiempo final, para este tiempo, ¿no es cierto?, para el tiempo después del anticristo, dice que va a haber dos testigos nuevamente que se van a levantar. Se cree que otra vez van a ser Moisés y Elías. Algo de lo que a mí me da bárbaro, ¿no? Qué tremendo, porque esas instancias tan cruciales, tan tremendas. Y Jesús, charlando con ellos: che, vos sabés que tengo que partir, y bueno, y tenemos que ir. Y Moisés hablando ahí con Jesús cara a cara, porque hablaban de su partida hacia Jerusalén y de las cosas que iban a ocurrir. Es un Dios que comparte los misterios con vos y te hace partícipe de su obra. Dios te hace partícipe de sus misterios y Dios te hace partícipe de su obra. Por eso es que el Señor dice que a estos discípulos, a estos siervos de Dios, Dios los hizo partícipes en una gloria eterna. Por eso vos tenés que saber que el Señor, en los planes de Dios, está tu vida. Y Dios quiere meterte en los planes más grandes y más gloriosos que Dios tiene sobre tu vida. Sabelo eso, amén. Y la última palabra que tengo dice que Dios le dice, desde la nube le habla y le dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. 3 veces habla Dios con voz audible al Señor Jesús. La primera vez es en el bautismo, cuando desciende la paloma y le dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Era una palabra para su Hijo, era una palabra para Jesús. La segunda vez que habla con voz audible es esta vez, cuando ellos suben al monte Tabor y ahí se transfigura el Señor, y dice que una nube los cubre, una nube de gloria, ¿no es cierto? Algunos dicen que estaba el Señor Jesús ahí, la nube representaba al Espíritu Santo, y Dios Padre hablando estaba diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oír. Una tercera vez todavía habla Dios con voz audible, y es más adelante, dice que Dios se manifiesta en gloria sobre Jesús y dice: este es mi Hijo amado, lo he glorificado y lo glorificaré todavía más. Amén. Entonces, las 3 veces Dios habla con palabras y con voz audible. ¿Qué habla? De que el Señor, de que Dios tiene un trato con sus hijos, de que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, de que Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Y Dios muchas veces nos va a hablar a nosotros. Dios a veces que dice: este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo complacencia? Y hay veces que Dios me habla personalmente a mí, me habla en privado a mí, y es para mí, ¿no es cierto? Y hay veces que Dios te va a hablar donde dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dice que Dios también, cuando Dios te levanta en gloria, Dios también le habla a las personas que están alrededor tuyo. Dios va a manifestar su gloria sobre tu vida hablándole a las personas que están alrededor tuyo. Hay problemas, tal vez hay cosas que se van a levantar, hay cosas que van a suceder. Mantenete humilde en Dios. Es muy fácil, hay personas que cuando tienen dinero, cuando no tienen dinero enseguida se vuelven humildes, ¿no es cierto? Se agachan la cabecita, pero cuando tienen dinero enseguida se olvidan de la humildad. Hay personas que cuando no tienen nada, son humildes, y cuando tienen poder, si te pueden empezar